Hola, bienvenidos a la videosesión de edición financiera aplicada. Estamos en la sesión 75, el ejercicio 20, el capítulo 4, determinación del flujo neto de caja, proyecto Tremiña con valor en continuidad. Bien, como recordamos, vimos primero el ejercicio 19, en el cual suponíamos que el proyecto estaba financiado solo con recursos propios y su horizonte limitado. Vamos a ver ahora el ejercicio 20, está financiado solo con recursos propios, pero el horizonte no es limitado, esto es, tiene continuidad. Bien, hay dos diferencias básicas en lo que son los inputs entre este ejemplo y el anterior. Fijémonos que tenemos un dato que antes no teníamos, un crecimiento residual. A partir del año 5 crecemos al 3%, y aquí había un dato que ahora no tenemos, que es el valor residual de mercado. Observemos que ahí teníamos un dato que ahora no tenemos, es el valor residual de mercado, y no teníamos el crecimiento que ahora sí tenemos. El resto, los inputs son los mismos y están en las mismas posiciones. Eso nos va a permitir coger toda la formulación del ejercicio anterior, desde 0 hasta 5 y hasta la TIR, todo, control C, nos ponemos aquí, en este 0, control V, y hacemos un par de cuestiones. Lo primero, si observamos, en la fila 19 teníamos el valor residual efectivo, ahora tendríamos un valor en continuidad, este dato ya no nos vale, lo suprimimos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son los cambios que hay que hacer? Bueno, pues el primero es, dado que el negocio va a seguir, no tiene sentido asumir que se recupere el fondo de maniobra, que es lo que asume el modelo al copiar desde antes, donde no había ingresos en el año 6, con lo cual nos provoca que se recupere el fondo de maniobra. Realmente el fondo de maniobra no se va a recuperar porque el negocio va a seguir, entonces tendremos que ponerle aquí en los ingresos del año 6 para que el fondo de maniobra se calcule en función de esos ingresos. Bien, entonces ponemos los ingresos del año 6 son igual a los del 5 por paréntesis 1 más el crecimiento residual. Eso provoca que el fondo de maniobra se incremente un 8.000 euros más y por lo tanto el flujo de caja negativo sea 8.000. Si no hubiera crecimiento, el crecimiento fuera cero, el fondo de maniobra no se movería. Si tuviéramos un crecimiento tan grande como el que había anteriormente, en torno al 8%, 9%, un 9% por ejemplo, seguiríamos teniendo un flujo de negativo muy alto. Como simplemente tenemos, como hemos visto, un crecimiento más pequeño, del 3, pues el flujo que estaba incrementándose en 20.000 euros solo se incrementa en 8.000, el flujo neto negativo es de 8.000, porque el fondo de maniobra solo se incrementa en 8.000. Bien, entonces con esto resolvemos el primer problema, que es que al no terminar el proyecto, el fondo de maniobra no se recupera y tiene que formar parte ese incremento de lo que va a ser el futuro del negocio. Y la otra cuestión es el valor en continuidad. Ya no tenemos un valor residual efectivo ni antes ni después de impuestos, ya no tenemos ese dato que teníamos antes, el valor residual que antes estaba aquí. Entonces tenemos que calcular el valor en continuidad. El valor en continuidad vamos a calcular utilizando esta expresión. Esto es asumiendo que el flujo al año 6 va a tener un crecimiento residual, un crecimiento ilimitado en el tiempo hasta infinito. ¿Quién es el flujo del año 6? Pues será el flujo del año 5 por 1 más el crecimiento. ¿Y quién es el flujo del año 5? Este que hay aquí. PDT del año 5 más amortización del año 5 más inversión del fondo de maniobra del año 5. Eso es el flujo del año 5 por 1 más el crecimiento será el flujo del año 6 y entre K menos G será el valor actual a finales del año 5 de una serie de flujos comenzando en el 6 y con un crecimiento ilimitado en el tiempo. Pues hagamos esa expresión aquí, será igual, paréntesis, al BDT del año 5 más la amortización del año 5 más la variación de inversión en fondo de maniobra, el flujo de fondo de maniobra del año 5, todo ello por 1 más el crecimiento residual. Eso será el flujo del año 6 y si dividimos paréntesis entre la tasa de descuento menos el crecimiento, eso será el valor en continuidad a finales del año 5, 10 millones y pico, lo que nos provoca un flujo neto de caja de 11 millones ahí, porque antes sumamos el valor residual, ahora sumamos el valor de continuidad y tenemos un BAN pues muy superior. Fijemos que antes teníamos un BAN de 600.000 euros, o tenemos 5.900.000. Claro, antes teníamos 5 años, el negocio dura 5 años, o sea, suponemos que dura infinitos años. Debemos decir que esto que hemos hecho aquí es una simplificación, porque estamos suponiendo que vamos a seguir amortizando un 10% al año, pero ya van 5 años, en otros 5 más acabaremos de amortizar, y en el flujo, aquí en que hemos calculado el valor en continuidad, hemos incluido esa amortización, y para seguir amortizando 270.000 al año para siempre, se supone que tendremos que hacer inversiones en algún momento, con lo cual posiblemente el flujo sería inferior porque habría que restarle inversiones en el futuro. Bien, ese tipo de consideraciones muy adecuadas se escapan a un ejemplo tan simplificado, una introducción como es la que se hace en este ejercicio, por lo tanto lo dejamos así, aunque hay que tener en cuenta eso, que no es posible mantener un flujo creciente ilimitadamente en el tiempo sin invertir de alguna forma. O quizás podríamos crecer ese 3%, pero habría que considerar de alguna forma la inversión para poder mantener ese
ese crecimiento. Bien, entonces, como hemos visto, las únicas dos cuestiones sobre las que hay que trabajar al hacer el cambio de que el negocio se termine en el año N a que asumamos que continúe limitadamente en el tiempo son arreglar el fondo maniobra. No se puede asumir recuperación del fondo maniobra porque el fondo maniobra tendrá que seguir dotándose para alimentar ese crecimiento. Entonces, para arreglar el fondo maniobra, simplemente aquí lo que hemos hecho es poner los ingresos del año 6, lo que ha provocado que el fondo maniobra ya inmediatamente se ajuste. Ese fondo maniobra forma parte del valor en continuidad, observemos, y también forma parte del último flujo, ¿de acuerdo? Entonces eso se estará teniendo en cuenta. Si no se hubiera hecho así, si suprimimos esta, vamos a suprimir este cálculo aquí, todavía tendríamos un valor en continuidad más alto porque no estaríamos poniendo que se recuperan 272.000 y ese dato estaría dentro del valor en continuidad como si todos los años estuviéramos recuperando 272.000, cuestión que no es cierto. De forma que hay que poner que el fondo de maniobra necesita seguir dotándose para que eso provoque un valor en continuidad más bajo, porque es así, porque el flujo va a ser más bajo. Falta el tema de inversión, eso sí. Entonces la primera cuestión es resolver el fondo de maniobra y la segunda, sustituir lo que antes era un valor residual efectivo tras impuestos por un valor en continuidad. El valor en continuidad lo calculamos asumiendo una renta en crecimiento constante limitada en el tiempo a través del flujo, a partir del flujo del año 6, que asumimos que es el año 5 por más el crecimiento, el año 5 BDT más amortización más inversión fondo maniobra del año 5. Bien, y con esto queda resuelto transformar lo que es una valoración asumiendo horizonte limitado a otra valoración asumiendo horizonte limitado y por lo tanto uso del valor en continuidad. Decálogo.